Señoras y señores, buenas noches. Es martes 26 de febrero y esto es el Arca de Marisa. Una noche más les invito con sumo gusto a que nos acompañen en una nueva singladura que esta noche ha tenido a bien compartir con nosotros, con todos ustedes, el presidente de la patronal CECLOR, don Pedro Cazorla, al que ya vamos a dar la bienvenida al Arca. Señor Cazorla, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Comparte mesa con don Pedro Cazorla esta noche de martes en los estudios de Comarcal Televisión, el abogado, diputado regional por las Islas del Partido Popular y presidente de Nuevas Generaciones, Fernando López Miras. Fernando, buenas noches y bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Marisa, buenas noches. Buenas noches también para José Antonio Gallego López, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, un placer es mío. José Antonio fue alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador, diputado a Cortes y una parte importantísima de su vida la dedicó a la docencia como catedrático de filosofía. A su lado, uno de los apellidos más ilustres de la artesanía lorquina. Juan Lario, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Juan es artesano ceramista. Pues con ellos, con todos ustedes, vamos a mantener ya la charla con el presidente de CECLOR, don Pedro Cazorla. Y es que en la tarde de ayer se cerraban las candidaturas para optar a la presidencia de la patronal CECLOR. Y tras 8 años ininterrumpidos de trabajo al frente de esta entidad, el señor Cazorla ha optado por no repetir. Por lo tanto, la pregunta está clara. ¿Por qué, señor Cazorla? Bueno, desde el principio, cuando tomamos posesión en 2005, yo tenía claro que quería estar dos mandatos al frente de la Confederación. ¿Por qué? Porque creo que 8 años es un tiempo más que suficiente para tanto para el que da como para el que recibe, ¿no? En este caso, es decir, cuando uno tiene un espacio de tiempo acotado, pues bueno, te planifica bastante mejor y pues los objetivos que tienes que llevar a la práctica dentro de los programas que nos hemos ido haciendo año a año, pues lo hemos ido trabajando siempre en cumplimiento de ese objetivo. Y también porque creo que 8 años es un tiempo razonable en el que las organizaciones empresariales y otras organizaciones también se deben de airear, es decir, que haya una renovación, cada 8 años es bueno porque también 2 mandatos te dan tiempo a hacer cosas y es un tiempo suficiente para que al final la organización pues recobre nuevos bríos con otras responsables al frente, con otras juntas directivas, con otros presidentes. ¿Y en qué situación, en qué momento coyuntural deja el señor Cazorla a CECLOR, la presidencia de CECLOR? Pues ahora mismo CECLOR es una organización que está cohesionada, una organización fuerte, está unida, hay mucha participación desde el punto de vista de todas las organizaciones que hay integradas en la Confederación. Nosotros, nuestras juntas directivas son muy participativas porque todo el mundo tiene que expresar su pequeño informe de cómo está su sector, qué demandas tiene, qué es lo que necesita. Y bueno, desde el punto de vista interno, pues es una organización que está bastante profesionalizada a esta altura, es una organización que desde el punto de vista de la gestión está muy al día con su procedimiento de calidad implantado y bueno, pues en definitiva también tenemos bastante buen posicionamiento en lo que son las administraciones tanto regionales como locales y por supuesto la vicepresidencia nata que tenemos en CROEN, pues también tenemos una valoración por parte del órgano ejecutivo de la Confederación Regional, pues bueno, en alta estima a lo que es la Confederación Territorial, a CECLOR, y yo la veo una organización muy consolidada y bueno, con mucho futuro. Le voy a pedir ahora que sea un pelín crítico y que haga una valoración de esos 8 años que está al frente de CECLOR. Pues en líneas generales la valoración es positiva, ¿no? Porque solo el hecho de poder estar representando los intereses de los empresarios de la comarca y solo el hecho de poder estar lanzando reivindicaciones que tú al final estás pidiendo para el territorio donde desarrollas tu actividad y el cual representas, pues eso ya es un motivo de orgullo y de agradecimiento más que de otra cosa, de que me hayan permitido estar estos 8 años al frente de la Confederación, que para mí es un motivo de orgullo y de honor, para mí es algo muy importante, por tanto la valoración para mí ha sido muy positiva. ¿Son muchos los proyectos que se le han quedado en el cajón sin poder realizarlos en todo este tiempo?
Al final, aquí tenemos un proyecto de objetivos continuos y unos proyectos se enlazan con otros, pero si hay algo que a mí me hubiera gustado que se hubiera podido consolidar, cuando nosotros arrancamos, digamos que no estaba muy organizado, era el tema de la estructura comarcal, de la estructura de la organización comarcal. Cuando nosotros empezamos a hablar de comarca, cuando nosotros empezamos a hablar con empresarios de Águila, con empresarios de Puerto Lumbreras, con empresarios de Totana, la idea que llevábamos era la de poder estructurar un ámbito de actuación con los 5 municipios que componen nuestra comarca, que me hubiera gustado que en este momento estuviera realmente, digamos, consolidado, aunque hubiera sido solo desde el punto de vista de las organizaciones empresariales que en cada uno de sus municipios hay, porque entiendo que tiene que ser una sola voz, no podemos ir cada uno pidiendo una infraestructura por nuestro sitio, y tiene que ser una voz única con un discurso más o menos ordenado, coherente y consensuado con todo y cada uno de ellos, y eso sí que me hubiera gustado haber podido tenerlo más avanzado, pero bueno, está el camino puesto y seguro que los que vienen concluirán. ¿Deja más amigos o enemigos? Yo particularmente creo que dejo más amigos. Algún enemigo habrá, seguro, porque es imposible satisfacer a todo el mundo y seguramente, pues bueno, pues cada uno tenemos nuestros paradigmas, somos de una manera de ser, tenemos nuestro carácter y seguramente no congeniamos con todo el mundo. Nunca ha habido intención de molestar a nadie ni nada de eso, pero seguro que alguien pues se habrá molestado, igual que pueda estar molesto pues con otra persona. En líneas generales es satisfactorio la relación que hemos llevado. Yo creo que no hay muchos enemigos en el camino, pero estoy seguro de que algunos sí que habrá. En esos 8 años al frente de Ceclor, ¿el toro más difícil que ha tenido que lidiar, cuál ha sido? Pues el toro más difícil es el de mayo del 11, con los terremotos, por lo que supuso para la ciudad de Lorca, por lo que supuso para el nivel de habitantes de Lorca que estaban afectados, todo el centro de Lorca pues bueno, se vio afectado por aquello, con consecuencia todos los comercios, todos los negocios de hostelería, de servicios, pues se vieron afectados. Tuvimos una avalancha brutal de gente pidiendo indicaciones, pidiendo consejos. Ceclor, que estoy yo muy orgulloso de eso, Ceclor, si el terremoto fue el 11, el 12 estaba abierta, con todo su personal dispuesto a responder a todos y cada uno de las dudas y de las demandas que nos hacían los empresarios que llamaban, por llamar, pues nos llamaban pidiendo, pues bueno, solicitud de cómo podían dar de baja, hasta incluso decirte, oye, ¿cómo puedo dar de baja el agua? ¿O qué tengo que hacer con este tema? ¿O tengo que seguir pagando el seguro? ¿Qué hago? No había todavía decretos de emergencia, no había todavía nada, y de eso sí que me siento muy orgulloso, y de la respuesta del personal de la Confederación en ese momento tan crítico, porque al final somos personas que estamos dedicándonos nuestro tiempo a esto, pero luego somos personas que tenemos nuestra familia y los problemas también, pues el terremoto en Lorca fue para todo el mundo. Fue el momento más duro, pero también un momento muy reconfortante, porque vi también la respuesta de las administraciones ahí en ese momento de emergencia, es verdad que respondieron bien, fueron ágiles, fueron coherentes con la situación, se dejaron aconsejar, por lo que se lo decía, se puso enseguida en marcha, a los 4 días estaba en marcha la mesa de la normalización para la actividad empresarial en Lorca, que eso fue un hito importantísimo. De ahí han emanado muchísimas cosas para comerciantes con seguro, para comerciantes sin seguro, planes reindustriales, en fin, han emanado muchísimas cosas para Lorca y han reportado una gran cantidad de inversiones. Y bueno, pues ya te digo que fue el más duro, pero con la respuesta, por final también está el dicho aquel, ¿no?, que lo importante no es lo que pasa, sino cómo se reacciona cuando pasan las cosas. Yo la reacción de la gente de la casa y de la Junta Directiva y de la Comisión Ejecutiva de Ceclor fue, vamos, para mí digna de elogio. ¿Esa es la mayor satisfacción que se lleva en estos 8 años? Pues, ¿o ha habido más? Sí, es una de las mayores, pero claro, eso es algo que es totalmente extraordinario, porque no es una cosa que esté dentro del ámbito de la normalidad, ¿no? Sí, ha habido más cosas. Yo, para mí, que la Confederación se quede hoy desde el punto de vista interno como está en este momento, que es una organización que está totalmente profesionalizada, que tenemos nuestro sistema de calidad implantado, que desde el punto de vista, digamos, de las finanzas no estamos para tirar cohetes, pero si vemos cómo están otras cosas, pues la verdad es que estamos bastante bien.
pues bueno, se ha trabajado en ese sentido bien y yo creo que el resultado es para estar contentos, a la altura que estamos con la que está cayendo. Y luego desde el punto de vista externo, pues es verdad que nosotros cuando arrancamos nos planteamos también el tema de tener una interlocución válida con aquellas organizaciones, con aquellas administraciones que tenían algo que ver con infraestructuras o demandas que nosotros necesitábamos tanto en Lorca como en la comarca, y eso en este periodo de 8 años puedo decir que la valoración también para mí, bajo mi punto de vista, es bastante positiva desde el punto de vista de esas administraciones hacia nosotros, como un interlocutor válido de la administración. Estamos en todas las mesas, en las mesas del ferrocarril, en las mesas de la ronda, en fin, estamos en todas las mesas, en las consejerías en las que tenemos que decir algo, siempre estamos convocados. Y luego, desde el punto de vista de CROEN, de la organización madre, vamos a llamarle así, desde la regional, pues también nosotros tenemos una vicepresidencia nata, el presidente de CECLOR es vicepresidente nato de la regional, de CROEN, y es verdad que también últimamente, en los últimos 4 años, ha sido también muy intenso en la gestión que ha tenido que hacer CROEN a nivel regional. Por tanto, pues muy orgulloso de desempeñar los intereses de los empresarios, de trabajar por Lorca y la comarca y de trabajar por la región durante este periodo de 8 años. 8 años, 2 mandatos seguidos, que dan para mucho, y si salvamos la situación excepcional de esa catástrofe natural de mayo de 2011, la relación con las administraciones públicas ha sido fluida, ha sido cordial, o en algún momento determinado ha llegado a ser tensa. En líneas generales ha sido buena, nosotros hemos entendido la relación con la administración desde el punto de vista de la lealtad, es decir, aquí hay alguien que está administrando, pues en este caso el municipio, y hay alguien que está administrando la comunidad autónoma, y nosotros siempre hemos entendido que teníamos que ir desde la lealtad hacia esas administraciones. Ha habido momentos de tensión, pero a lo mejor también por mi carácter o por mi impronta. Yo, cuando hemos tenido pues algún momento tenso, porque los hay, porque tú haces unos planteamientos, el otro hace otro, oye, ¿por qué no entiendes que esto es mejor de esta manera o de aquella? Cuando hay confrontación, pues yo prefiero hablarla en una reunión, convocar a alguien a una reunión, pedir una cita y hablarla, ¿no? Entonces, a lo mejor no se ha trasladado fuera que haya habido, digamos, grandes disputas entre lo que es la patronal y lo que son las organizaciones de la administración, tanto consejerías como administración local. En definitiva, yo creo que es lo que tiene que ser, es decir, nosotros tenemos que estar al lado de los equipos de gobierno, tenemos que estar haciéndole nuestros planteamientos, pero en aras de la confianza que ellos nos dan y de esa permisividad que dejan de que estemos en esas mesas de debate, pues también hay que responder con esa lealtad que yo creo que hay que hacer. En líneas generales bien, algún hacer por ahí, pero en líneas generales bien. Corríjame si me equivoco, pero tengo entendido que el próximo día 7 de marzo es cuando toma posesión el nuevo presidente de CECLOR, el señor Antonio García, que va a compaginar esta labor con la presidencia de la Unión de Comerciantes de Lorca. ¿Qué tarea le espera al señor García? Bueno, pues no es lo mismo ser el presidente de una sectorial que ser el presidente de la Confederación, con lo cual su ámbito de actuación va a ser más grande, pues le esperamos unos retos bastante importantes. Desde el punto de vista organizativo, pues él ahora tiene que hacerse con la casa, tiene que acostumbrarse al funcionamiento, tiene que poner su impronta también dentro de lo que son las actuaciones de la Confederación. Se encuentra una Confederación, bajo mi punto de vista, ya lo he comentado antes, totalmente cohesionada, que va a tener todo el respaldo, porque así me consta que lo ha estado pidiendo y le está indicando a todas las organizaciones que están integradas en CECLOR, le ha estado indicando su intención de presentarse, ya tiene el respaldo de todas ellas. Y desde el punto de vista externo, pues le queda una situación compleja, difícil, pero que yo espero que estos próximos 2-3 años, pues en líneas generales vaya mejorando. ¿Se ha atrevido a darle algún consejo? Sí, se lo he dado porque me lo ha pedido. Y entonces, yo lo que le he dicho es que empiece tranquilo, que esto es algo que no hay que ir arrebatado, que las cosas van a ir
yendo por su propio pie, primero que conozca el funcionamiento tanto de la Confederación comarcal como de la regional, porque es muy importante al final hacer planteamientos en la regional que te defiendan lo que tú estás pidiendo aquí, es decir, que sean coincidentes. Todo eso pues al final te lo da un poco ya por la experiencia, ¿no?, y el tiempo que llevas, y luego pues que siempre haga los planteamientos de dentro hacia afuera. Si hace los planteamientos de dentro hacia afuera no se va a equivocar jamás, y si se equivoca pues tendrá el respaldo de su gente. Es decir, es mucho más fácil hacer cualquier tipo de reivindicación teniéndolo consensuado con tus órganos de gobierno dentro de la casa, que de buenas a primeras pues que te pongan una entrevista o te hagan una llamada telefónica y en fin. Al final de lo que se trata es de que es un reto muy importante, pero también es una satisfacción muy importante. Cuando pase el tiempo se dará cuenta, aunque ahora al principio un poco con los nervios de arrancar no te enteras mucho, pero sí que es verdad que uno tiene que asentarse, tiene que saber dónde está, tiene que saber lo que representa, tiene que defender los principios y valores y los fines de la organización, y es el mayor garante de que esta organización se siga haciendo más grande de lo que es. Miremos, señor Cazorla, un poquito más allá en el tiempo, más hacia el futuro, y ¿qué le augura a las organizaciones empresariales? Pues yo le auguro un buen futuro, haciendo algunos cambios, ¿no? Es verdad que el modelo que había de organizaciones empresariales y de sindicatos, vamos, al final es un poco lo mismo, unos defendemos los intereses de los empresarios y otros los intereses de los trabajadores, pero al final todos aquellos recursos que venían de las administraciones públicas, bien para formación, bien para convenios, para este determinado trabajo o aquel, todo eso se está yendo, con lo cual, si las organizaciones empresariales son capaces de ir hacia la autosuficiencia, es decir, hacia la autofinanciación, hacia nutrirse en un porcentaje elevadísimo de las cuotas de sus socios, pues podrán perdurar en el tiempo y ganarán en independencia. Si van hacia ahí, perdurarán. Si no van hacia ahí, pues va a costar bastante trabajo, porque lo otro se acababa. Es decir, la fuente de ingresos que había antes, fruto de todos esos convenios que te comentaba, no están y no van a estar en mucho tiempo. Con lo cual nosotros, en ese caso, CECLOR específicamente, ya tiene un trabajo andado. Nosotros alcanzamos prácticamente el 70% de autofinanciación, con lo cual, pues bueno, digamos que nos hemos anticipado un poco a los tiempos, ¿no? Nosotros cuando empezamos a ver que la situación empezaba a apretarse y que se estaban haciendo ajustes, que se estaban recortando determinadas cuestiones, nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo de contingencia interna, que nos ha llevado a tener por ahora mismo unas cuantas más o menos saneadas y podemos mirar al futuro, no tenemos que estar en lo inmediato. ¿Y cuándo soplarán definitivamente vientos favorables para Lorca y para la comarca del Guadalentín? Pues nosotros pensamos que estos 2 próximos años, este año y el que viene, desde el punto de vista de las inversiones, tanto privadas como públicas, con la reconstrucción de edificios demolidos y con las inversiones que hay en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, del Banco Europeo de Inversiones para la rehabilitación y reactivación de las zonas más dañadas, ¿no? Esto, el plan de barrio que se llama, son 55 millones de euros. Nosotros entendemos que eso es una inversión lo suficientemente importante como para que genere una sinergia que, si son aprovechadas y si al final se estructura dentro de lo que sería, de lo que es Lorca, ese mini plan estratégico para que todas esas sinergias que generan esa inversión se puedan enfocar a tener una nueva economía o un nuevo modelo económico. Tenemos que tener en cuenta que las inversiones se empiezan y se acaban, pero cuando se acaban, es decir, y al final no siguen trabajadores trabajando ahí. Pues todo ese flujo de capital que se va a poner en circulación, pues hay que aprovecharlo, primero para eliminar el máximo de desempleo posible, y segundo para sentar las bases de lo que sería, pues bueno, un poco la recuperación de nuestra economía local y comarcal, que esperemos que en ese futuro de 2-3 años pueda engancharse al carro de la recuperación nacional, donde ya el sector financiero y en fin, todas estas grandes reformas que se están haciendo, pues
hayan tenido su fruto. Estaba pensando en una canción de María Dolores Pradera, aquella que decía: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícamelo a mí. ¿A quién va a dedicar el señor Cazorla el tiempo que le va a dejar libre Ceclor? Bueno, pues me va a dejar poco tiempo libre, pero mi prioridad hoy por hoy es mi familia, es dedicarle más tiempo a mi familia. Tenemos que tener claro todo el mundo que si podemos dedicarnos a parte de nuestra vida a estar representando a estas organizaciones y en estos puestos es porque tenemos en casa a alguien que nos permite hacerlo y que nos ayuda a hacerlo y que nos empuja. Yo, gracias a Dios, eso en mi casa lo tengo y bueno, pues es un impulso grande, nunca he tenido ninguna pega, al contrario, me ha entendido perfectamente y me ha apoyado en ese sentido. Y luego pues mis proyectos de mi empresa ahora mismo no embarca en otra cosa, estamos implantando en la zona centro de la empresa, tenemos una delegación en Madrid, todas las semanas subo a Madrid y bajo, unas veces una semana 2 veces, otra semana una, con lo cual tampoco me voy a quedar mucho tiempo ocioso, ¿no? Y por supuesto quiero seguir en la regional, en la Junta Directiva de CROEN y en el Consejo de Gobierno de mi sectorial, de la Federación de Construcción. Por lo tanto, trabajo no le va a faltar. Señor Cazorla, si le parece, le vamos a dar la palabra al diputado Fernando López Miras, que ha seguido sus palabras con sumo interés, para ver qué pregunta quiere formularle esta noche. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Marisa. Bueno, lo primero, buenas noches y bienvenido, Pedro. Buenas noches. Darte la enhorabuena por estos 8 años al frente de los empresarios lorquinos y además por el trabajo realizado. Creo que lo has representado muy bien y que has expresado sus demandas hacia la administración y que además las has canalizado bien. Demandas que además yo es que soy un firme defensor de los empresarios, que de verdad son los que tienen la llave pues para generar empleo y para generar riqueza en este país. Pues lo que necesitan ya no es tanto ayuda de las administraciones, yo creo que vosotros sabéis hacer vuestro trabajo mejor que nadie, sino que las administraciones y los políticos no os pongan piedras en el camino. Yo creo que eso pues tú lo has sabido canalizar muy bien. Y a raíz de esto y de la visión particular que yo tengo de los empresarios, hay que recordar que empresarios son todos, desde el peluquero hasta el carnicero, hasta el que tiene una gran empresa. Me gustaría que me valorases, pues, y a raíz de, yo ahora estaba buscando aquí en el aparatejo en el iPad, algunas de las definiciones que en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, esta asignatura que estableció el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno de la Nación, algunas de las definiciones que daba para empresarios pues era el tirano opresor de la clase obrera, y además incitaba a la clase obrera a que tuviera mentalidad revolucionaria frente al capitalismo. Dejándonos al lado la política, ¿cómo crees que ahora mismo la sociedad en general pues valora a los empresarios? ¿Qué concepto tiene de los empresarios y si de verdad crees que ahora mismo la ciudadanía en general, la sociedad, ve al empresario como esa persona honrada, honesta, que puede tener su negocio más pequeño, más grande, pero que de verdad trabaja pues por dar empleo a la gente, por supuesto por tener un beneficio, porque los hijos de los empresarios también tienen que comer, pero de verdad por obtener, por generar empleo y por dinamizar la economía de la ciudad, del país o de la región? Perdón, ¿ese iPad lo has comprado en Rusia? No, ¿por qué? No, porque parece que tiene mentalidad bolchevique. Sí. No sé. Señor Cazorla, cuando quiera. Yo creo que la impresión que tiene la sociedad del empresario, al empresario hoy en día, con la situación tan dura que hay, yo creo que se le valora todavía más el esfuerzo que está haciendo por el hecho de poder mantener su empresa y mantener los puestos de trabajo de los empleados que tiene. Lo que pasa es que siempre pues hay excepciones, ¿no? Es verdad que también nos penaliza en cierta medida bastante el hecho de que haya que tener tantos despidos y haya que haber enviado tanta gente al paro, pero es que la estructura, bueno, eso es algo que por supuesto que es lo último que quiere el empresario. La naturaleza del empresario no está despedir, la naturaleza del empresario está contratar, es decir, crear, crecer. Nosotros queremos, pues si tenemos 50 trabajadores, queremos tener 70, porque eso es señal de que vamos creciendo y es algo innato en el carácter de los empresarios, ¿no? Entonces, el hecho de despedir, ahí es donde quería hacer una matización, ¿no? El 98% de las empresas que hay en este país son pymes. Las pymes más grandes tienen 200 trabajadores.
Pero si bajamos a el 80% de ese 98%, son empresas de bastante más reducido tamaño. ¿A dónde voy con esto? Con esto voy a que cuando un empresario despide a alguien, está despidiendo en muchos casos a un amigo. Es decir, la cercanía, esto no es telefónica. Esto no es telefónica, tú conoces a tus trabajadores, tú has estado en la comunión de los hijos de tus trabajadores, tú has estado a lo mejor en la boda de tus trabajadores, quiero decir, y ellos han estado en las tuyas. No es esa relación tan fría de decir, no, es que el empresario, que está el tío ahí en su despacho en la planta octava y no sé qué, no, es que aquí las características de la empresa y el volumen de la empresa que hay hace que estemos muy cerca de lo que son nuestros trabajadores, con lo cual nos cuesta muchísimo más trabajo, porque yo te aseguro que hoy en día hay muchas empresas con sobrecarga de plantilla, que no están despidiendo al personal, porque es personal que tú muchas veces has formado desde el principio, personas que llevan 20 años trabajando con la misma empresa, y el empresario se lo mira mucho porque no despides solo al trabajador, no despides solo a ese perfil, estás despidiendo en muchos casos a un amigo, ¿no? Yo creo que eso se valora desde el punto de vista de la sociedad, que eso se ve, muchas veces no se entiende, porque cuando uno, pues pierde su puesto de trabajo, pues es difícil entender los razonamientos que te da el otro, y luego, pues yo creo que en líneas generales, hoy en día, pues se valora bastante al empresario que hace el esfuerzo, que no se rinde, que todos los días se levanta, que intenta, pues en mi caso, coger una hora más, o en los de mi sector, y en el otro, pues buscar un producto mejor para poder venderlo, para poder seguir manteniendo su plantilla. Pues yo creo que hoy en día eso la gente lo percibe, la gente lo ve. José Antonio, te escuchamos con suma atención, cuando tú quieras. Bueno, ante todo, pues felicitarte por el trabajo de otros 8 años. Muchas gracias. Que, bueno, yo creo que has dejado una huella en la sociedad lorquina que no se va a borrar fácilmente. Y yo que he seguido desde fuera, no he tenido la suerte de coincidir contigo cuando estaba en la administración local directamente, pero sí he seguido desde fuera tu actividad, y siempre me ha gustado el empeño que has tenido, lo has citado esta noche en alguna ocasión, para consolidar la comarca, para actuar como comarca, como representantes, por decirlo así, de una zona importante de la región de Murcia, que sirviera de contrapeso a lo que todos sabemos y lo hemos repetido muchas veces, al eje Murcia-Cartagena, que ha tirado mucho para su zona. Yo sé que es un tema difícil lo de la comarca del Guadalentín, porque ha habido por ahí inventos de Alto Guadalentín, Bajo Guadalentín, que si alguien las tiraba para allá, Mazarrón para otro lado, había muchas celotipias de que Lorca fuera cabeza. Eso lo habrás conocido, lo habrás vivido como todos los que hemos estado quizá en otra dimensión, pero en la actividad pública. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto has dicho que ya se han sentado las bases de que esa organización comarcal pueda tener peso ante las administraciones públicas, y eso es importante, no solamente para Lorca, y ojalá no fueran miopes en los municipios de alrededor, porque no se trata de tener un centralismo de Lorca con respecto a ellos, sino de andar todos juntos respecto a otros, que los enemigos están fuera, que los enemigos no están dentro de estos municipios. Creo que eso está claro. Pero independientemente de esto, a mí me gustaría hacerte dos preguntas, para que hicieras dos valoraciones rápidas, si es posible. La tan controvertida reforma laboral de este último año, que está teniendo tantas, por una parte, pues tantas críticas, y por otra parte, pues tantos elogios, que todavía no se ven los frutos. A corto plazo o medio plazo, ¿cómo es tu valoración, por una parte? Y luego, como eres empresario de la construcción, si ves que una vuelta a la potenciación de la construcción como motor de la actividad del país, pues sería importante para la creación del empleo, teniendo en cuenta que las casas hay que construirlas para que hay que venderlas. En ese aspecto, esas dos cositas, si te parece, me gustaría saber tu opinión. Muy bien, muchas gracias. Yo, en relación con la reforma laboral, yo me hago el siguiente razonamiento. Bajo mi punto de vista, las tasas de desempleo habrían sido las mismas que tenemos ahora mismo, habrían sido las mismas.
porque al final no se despide porque el despido sea más barato, al final se despide porque no hay actividad. Con lo cual, la tasa de desempleo habría sido la misma que tenemos, pero sí que tendríamos, digamos, la estructura productiva del país, la tendríamos mucho más deteriorada que la tenemos. Porque al final hablas de números, y no es lo mismo cuando una empresa tiene que prescindir de determinados empleados con un importe de indemnización que cuando tienes que hacerlo con otro. Entonces, mi conclusión es desde el punto de vista del desempleo inocua, es decir, yo creo que habríamos tenido los mismos por el descenso de actividad que hay. Sin embargo, desde el punto de vista del mantenimiento de la actividad empresarial y de esa estructura económica, bajo mi punto de vista es positiva porque ha posibilitado que haya más empresas durante más tiempo trabajando, porque no han tenido que descapitalizarse con esos despidos que les obligaba a hacer la situación y la baja actividad que había. En ese sentido, esas dos valoraciones. Y luego, respecto al sector de la construcción, yo no sé si es el de la construcción o es otro, José Antonio. Lo que está claro es que aquí hay, bueno, una encuesta nos dicen 5.900.000 no sé cuántos mil y otra 6 millones no sé cuántos. 6 millones de parados en este país. Y todo esto está muy bien. Desde septiembre hacia acá, quiero decir que está muy bien que desde septiembre hacia acá ya nos dicen que se está gastando inversión extranjera en un porcentaje importantísimo, muchos decenas de miles de millones de euros. El mercado, el Estado se puede estar financiando de una manera más o menos razonable, todo eso está bien. La reforma del sistema financiero, pues digamos que parece ser que está medio concluida cuando la Sareb o Banco Malo termine de tener su estructura y con todos esos activos traspasados, las entidades financieras que ya han hecho esos traspasos puedan sanearse y dedicarse a dar préstamos, porque como no haya préstamos no hay actividad, si no hay crédito es imposible que haya actividad, pero cuando haya crédito, y vuelvo a donde empiezo, ¿en qué sector de actividad se van a colocar no a 6 millones de desempleados, a 3 millones de desempleados? ¿En cuál? ¿Este país tiene algún sector de actividad hoy por hoy preparado, o se está preparando alguno para poder absorber toda esa mano de obra? ¿Qué sectores de mano de obra intensiva hay en este país? Sector servicios, agricultura, que ya sabemos cómo está, que está bien, que este año ha tenido un año bueno, pero al final también arroja, genera desempleo. Construcción, servicios, ¿en qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿En qué? Al final, pues tiene que ser una sinergia entre todo y cada uno de los sectores de actividad con una diversificación económica, pero por supuesto el sector de la construcción se tiene que poner en marcha. El sector de la construcción parece que aquí ha existido una conjura para que desaparezca el sector de la construcción en este país. En fin, desde la anterior legislatura hasta ahora con el tema del Banco Malo, pues bueno, el equipo de gobierno que había antes de Zapatero dijo que nunca más el sector de la construcción iba a tener el peso específico que había tenido en este país en el PIB, y de eso se iba a encargar él, y lo ha conseguido. Pero es que ahora vamos a este gobierno, y este gobierno se ha olvidado al 100% de lo que son las empresas, es decir, la parte social de la Sareb estamos olvidados. Es decir, aquí ha habido un rescate para las entidades financieras. Las entidades financieras pueden coger y hacer su aportación a la Sareb, al Banco Malo, con ese fondo de los 100.000 millones de euros, y si les falta dinero se recapitalizan con el FROD y con el dinero que le da la Sareb. Porque el sector inmobiliario está quebrado, y porque esos proyectos y esas promociones no se pueden vender y se lo han tenido que quedar. Pues si el sector inmobiliario está quebrado y se tiene que acudir hacia ese vehículo que es la Sareb a salvar al sistema financiero, ¿qué pasa con los prestatarios de los préstamos del sector inmobiliario que está quebrado? Que pasan a la Sareb, pasan al Banco Malo con las mismas obligaciones que tenían con su primer banco. Es decir, se rescata la banca que te da el préstamo, pero tú que lo tienes firmado con tus garantías personales, con tu patrimonio, tú te quedas igual. Y a la banca se le paga el 30 o el 60% del importe de ese préstamo y a ti te reclaman el 100%. Con lo cual, yo sigo pensando
en la firme convicción de que el sector de la construcción, el sector inmobiliario en este país, pues hay una conjura y quieren que desaparezca, porque vamos, es el camino por donde va, es que o se le da una solución a todos estos temas, que yo creo que más pronto que tarde se tendrá que dar, porque aquí lo que hacen falta son sectores demandantes de mano de obra intensiva, porque si no, no podemos colocar a las personas que tenemos con la cualificación que tienen las personas que están ahora mismo en el desempleo, y en ese sentido yo creo que sí, que el sector de la construcción tiene que ser un sector que en cierta medida se vuelva a reactivar, bien con inversión pública, o no sé cómo, pero se tiene que reactivar de alguna manera porque es necesario, aparte que crea muchísimas sinergias en no solo el sector directamente, sino todos los empleos aducidos que hace. ¿Satisfecha tu curiosidad, José Antonio? Pues vamos a darle la palabra a Juan Lario para que formule la pregunta que considere oportuna, cuando quieras. Bueno, yo primero quisiera agradecerle por el apoyo que ha tenido siempre con el sector de la artesanía. Ha sido muy sensible con respecto al sector, pero yo y sobre todo ya Pedro ha dejado el listón bastante alto para el próximo que sigue, el próximo mandato, a ver si lo puede ser, digamos, superar. Yo creo que sí. Seguro. Yo creo que sí, por lo menos joven. Entonces mi pregunta es sobre el tema de la artesanía. ¿Tú crees que, por ejemplo, de la CECLOC se ha apoyado lo suficiente o tú crees que te ha faltado algo por terminar o para finalizar, digamos, tu mandato y decir, bueno, yo ya en este sector he hecho todo lo que se tenía que hacer? Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera preguntarte, como empresario que eres de la construcción, tú sabes que desde el ayuntamiento, del alcalde yo creo que eso es vox populi, digamos, se dice que las empresas constructoras necesitan, bueno, como es lógico para todos estos proyectos, desgraciadamente, y por otro lado, gracias a estos proyectos se puede, digamos, subsanar lo que es el tema del paro, lo que es Lorca. ¿Tú crees que las empresas constructoras están aportando esa idea de parte del ayuntamiento y del sector de los ciudadanos de coger gente de aquí de la comarca, o más bien lo que es la comarca de Lorca, o en sí de Lorca y todo eso para los proyectos de ejecución de esa obra? Con respecto a la primera pregunta, de si pienso que nos ha faltado algo con respecto del sector de artesanía, la Confederación de Empresarios es una organización que lo que hace es aglutinar distintas asociaciones que se integran en ella. Nosotros actuamos en la mayoría de los casos a demanda, es decir, a demanda de las propias organizaciones, de las propias sectoriales que nos dicen: tenemos este problema, tenemos aquel problema, tenemos que hacer esta visita, tenemos que hacer la otra, apoyarnos en esto y en lo otro. Yo creo, hombre, siempre a lo mejor se puede haber quedado algo de que podía haber hecho algo más. Yo creo que especialmente con el sector de artesanía, que es un sector muy querido en la Confederación y un sector que ha sido muy leal a la Confederación de Empresarios y de este presidente, tanto en actuaciones dentro y fuera de la Junta Directiva, a través de su anterior presidente, con el que yo he compartido mandato, con Miguel. Yo creo que la relación ha sido una relación de perfecta sintonía, donde ha habido respuesta a todas las demandas que ellos nos han hecho. Nos hemos tenido que hacer una visita al director general de Artesanía, en fin, distintas cosas que ha habido, hasta incluso de régimen interno. No hemos involucrado cuando no teníamos que a lo mejor habernos involucrado, pero no hemos involucrado porque al final esto de la casa, es que somos de la casa, al final lo de la casa, eso tira mucho. A lo mejor puede ser que no haya quedado algún apoyo que mostrar. Yo sinceramente me voy bastante satisfecho de la relación que hemos tenido con ellos. Y luego desde el punto de vista de las empresas de construcción, de la contratación de personal de Lorca y oficios y todo esto de Lorca, pues al final depende. Si la empresa es de Lorca, pues obviamente todas las empresas del sector de la construcción hoy por hoy antes han tenido más trabajadores que tienen ahora. Con lo cual, si ahora tienen puntas de trabajo, vuelven a recurrir a esos trabajadores que ya conocían, que eran buenos trabajadores, que conocían la empresa y que eran de Lorca, y lo vuelven a incorporar a sus plantillas. Con el tema de los oficios, igual. Al final los oficios nosotros entendemos que
Si vas a trabajar aquí, mejor con un oficio de aquí que con un oficio de fuera, por dos cosas. Por una, porque al final se conoce mejor pues las empresas instaladoras y todo, y suministradoras de la zona, y otra, porque estás generando riqueza en tu propio municipio. Otra cosa es lo que pasa con las empresas de fuera. Las empresas que vienen de fuera, pues las empresas que vienen de fuera no se crean así, Plinf, y es una empresa ISL y tiene un consejero delegado. Las empresas que vienen de fuera tienen trabajadores, que no van a despedir a sus trabajadores, como yo cuando voy fuera. Yo cuando voy fuera no despido a mis trabajadores y contrato a trabajadores de fuera. Como he dicho antes, la mayoría de las empresas tenemos sobrecarga ahora mismo de personal. Y al final lo que hace es, si te vas a deslocalizar y vas a hacer un trabajo en un momento determinado, en un sitio determinado, fuera de tu ámbito de actuación, pues lo que hace es trasladar a los trabajadores que tienes. Como las empresas que están más o menos funcionando por Lorca en la reconstrucción son empresas de tamaño mediano reducido, pues esas empresas suelen tener industriales de confianza, que suelen también traerse a sus industriales de confianza porque, bueno, yo confío en este instalador, pues al final no me voy a meter con alguien que no conozco para hacer una instalación y tal. Entonces, las empresas de Lorca normalmente sí. Las empresas de fuera también habrá algunas que tengan necesidades de contratar trabajadores y no los van a contratar de otro sitio, los van a contratar de aquí, por supuesto. Pero bueno, que es totalmente lícito el deslocalizarse, irse a trabajar a otro sitio, y perfectamente normal que a Lorca hayan venido multitud de empresas porque no hay prácticamente trabajo en ningún sitio. Y aquí, pues como tú bien decías, por un lado por desgracia y por otro lado la desgracia hay que ponerla en marcha y evitar que sea una desgracia, que se siga en el tiempo como una desgracia, pues se genera actividad, con lo cual se vienen aquí. Yo creo que al final todos ganamos si contratamos con la empresa que sea, pero de nuestro municipio o de nuestra comarca, y habrá excepciones donde las empresas de nuestro municipio o nuestra comarca, pues bueno, no estén acorde en precio, no estén acorde en calidad, no estén acorde en solvencia, y cada uno es libre de contratar con quien quiera. Pues ha sido muy grato tenerle esta noche con todos nosotros aquí en el Arca de Marisa. Señor Cazorla, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, estamos muy a gusto. Y le deseo todo tipo de éxitos y venturas en la nueva actividad que decida emprender ahora una vez que deja la presidencia de CECLOR. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues señores, nosotros ahora vamos a hacer, como ya es habitual, una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos en tiempo de tertulia con Fernando López Miras, José Antonio Gallego López y Juan Lario. Una pausa y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora mismo.